vacunados. Y bueno, ya estamos en espera de entrar en entrevista con el doctor Mauricio Rodríguez, quien es vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Justamente con él vamos a platicar sobre pues toda esta información que se dio en la conferencia mañanera. La verdad es que es mucha la información que queremos platicar con él. Vamos a desmenuzar cada uno de los detalles y además platicar un poquito también del tema que no está a lo mejor todavía tan marcado en la agenda, que es el tema de las secuelas por esta enfermedad. Ya tenemos, creo que por ahí ya al doctor Mauricio. ¿Me escucha, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludos al auditorio. Gracias, doctor. Primero que nada, feliz año. Muchas gracias por tomarnos esta videollamada y pues muy interesante todo lo que hoy en materia informativa y sobre todo en el tema de la vacunación dio el presidente y el subsecretario Hugo López-Gatell en esta estrategia de vacunación que se ve bastante compleja y se ve que va a ser un año pues muy complicado en la cuestión sobre todo de la logística. Hay varios temas que llaman la atención, doctor Mauricio. Uno de los temas que a mí me llamaron particularmente la atención es que decían que a diferencia de otras políticas de salud iban a empezar en las zonas más marginadas. No sé cómo vea usted la viabilidad incluso de estas brigadas que parece que ya están conformadas o ya estarían listas para empezar a vacunar a estos adultos mayores, que sería digamos que la Sí. siguiente etapa, ¿no? La vacunación después del sector salud. Sí, bueno, primero muchísimas gracias por invitarme, muy feliz año a todo el equipo del programa, a Julio y pues desde luego a toda la audiencia. Hemos ido viendo en los últimos días ya con mayor atención e incluso ya con algunos detalles, hemos estado viendo lo de la estrategia de vacunación y cada día pues hemos ido encontrando quizá más detalles y un poco el asunto de la complejidad, ¿no? De la vacunación. Y es importante ver cómo pues, se va a ir refinando en las siguientes semanas estas acciones, ya casi en función de las vacunas que vaya habiendo disponibles, ¿sí? Ahorita la visibilidad que tenemos solo es de la vacuna de Pfizer, que tiene unos requerimientos técnicos muy complicados, que necesita ultracongelación y que es la primera vacuna de uso que ya se puede tener. Y poco a poco empezarán a llegar más vacunas y eso va a permitir pues ya tener como una parte operativa, logística mucho más fluida. Esperemos que comiencen a llegar otras dosis de otras vacunas. Ya ayer se autorizó la de AstraZeneca, van a llegar más dosis de la vacuna de Pfizer que va a permitir reforzar la vacunación en las ciudades, al personal de salud, en los hospitales, ¿no? Pero bueno, justamente tenemos que ir viendo cómo se van a aterrizar estas cosas, ¿no? Definitivamente se necesita un esfuerzo extraordinario. Ya han dicho en varios momentos, habrá como unas brigadas, incluso de universitarios que participen para alcanzar vacunaciones ya más amplias. Y ahora se dijo esto. Ayer en la noche le preguntaron al doctor López-Gatell también sobre las personas con síndrome de Down y dijo que se van a considerar un grupo de riesgo también prioritario. Entonces, quizá en los siguientes días veamos pues alguna reformulación del plan ya con grupos, con números más aterrizados sobre el que podamos ir viendo, ¿no? Por lo pronto, pues parece que el avance en el personal de salud está siendo pues lo más positivo que se puede. Han encontrado limitaciones, pero pues esperemos que sigan, ¿no? Ya llevan, hoy decían 43,000 dosis, seguramente llegarán a las 50,000 o más hoy, y pues eso hay que irlo, ahora sí que hay que irlo celebrando también. Claro, doctor, uno de los temas también hoy de la conferencia mañanera fue que la vacuna CanSino la está contemplando el presidente como también parte de la vacunación para la gente o los adultos mayores. Pero esta vacuna, pues información periodística que hemos estado siguiendo, pues digamos que da a entender que no es necesariamente la apropiada para los adultos mayores, o eso se ha manifestado incluso tanto en las conferencias vespertinas como hoy en la Sí. conferencia mañanera, esas inquietudes, digamos, periodísticas. Ya que el presidente justamente está contemplando que esa es la vacuna que se utilice para llegar a estas zonas remotas, porque pues no tiene, digamos, la misma complejidad de logística que la de Pfizer,
En este caso, en esta vacuna, hoy el subsecretario dijo que no había una información realmente muy clara al respecto. ¿Sabemos realmente sobre esa vacuna? ¿Hay alguna? Porque se supone que creo que esta semana COFEPRIS daría luz verde a esa vacuna. ¿Realmente sí hay alguna información respecto al efecto o a la efectividad en los adultos mayores? Sí. Bueno, este tema de la vacunación de los adultos mayores siempre es un tema de mucho interés durante el desarrollo de las vacunas, porque justamente los adultos mayores tienen el sistema inmune, el sistema de las defensas lo tienen, digamos, un poco más débil y aun cuando les pones una vacuna, a veces la vacuna no funciona exactamente como funcionaría en una persona que tenga su sistema inmune en óptimas condiciones, ¿no? Podríamos plantearlo así. Este fenómeno se llama inmunosenescencia, que es justamente el envejecimiento del sistema inmune. Y eso te pone retos en términos de las vacunas. Hay algunas vacunas de influenza, por ejemplo, que vienen formuladas con una dosis más alta para algunos grupos específicos de adultos mayores y que son algunos productos que también están en el mercado. Quizá lo más relevante es ver los detalles del estudio de fase 3 de CanSino, que justamente es lo que están ahorita metiendo a COFEPRIS y es lo que están terminando de entregar, para ver en qué grupos funciona y de qué manera. Y también ahí tiene una parte logística, porque esta vacuna se conserva en refrigeración como el resto de las vacunas en refrigeración convencional, pero quizá uno de sus beneficios es que solo es una dosis. Entonces, quizá podría ser que, aunque no sea tan efectiva como la de Pfizer, que tiene una efectividad notable, y la de Moderna, que tienen unas efectividades notables casi en todos los grupos de edad, aquí sí podría haber un asunto de sacrificar un poco de eficacia, ¿sí? En aras de la parte logística y de la parte operativa, de tener protegida rápido a las personas, porque las vacunas que son de 2 dosis, te tienes que esperar una semana después de la segunda dosis para pensar en que ya la persona ya está protegida. Y como sea, pues eso todavía es un mes más de tiempo, ¿no? Entonces, las vacunas de una sola dosis la pones y a las 2 semanas más o menos la protección ya está llegando a niveles óptimos y ya está protegida esta gente. Entonces, quizá ahí podría ser que no importa que sea un poquito menos efectiva, pero en términos logísticos y en términos de prontitud de la protección, vas a llegar primero a un efecto de protección. Todas van a tener, pues cuando menos, el 70% de protección, y eso ya es suficiente, eso va a ser bueno. Quizá nos pusieron el rasero muy alto, las de Pfizer y la de Moderna, porque pues dieron efectividades muy altas, ¿no? Entonces habrá que estar evaluando las otras también. Astra ya está sacando números, va a andar alrededor también del 80%, y ya pues en diferentes grupos, pero no solo es la cosa de llevar la que parecería que es la mejor vacuna, pero por sus limitaciones técnicas quizá no es la mejor vacuna, ¿no? No hay que fijarnos solo en un elemento, sino en todo el proceso de la vacunación. Hay unos sitios a los que va a ser difícil llegar una vez a vacunar, pues va a ser el doble de difícil llegar 2 veces a esos sitios a vacunar. Entonces hay que considerar todos estos elementos para que podamos, cuando menos, ir definiendo e ir evaluando el uso de las vacunas. Claro, doctor, hoy hubo digamos, un comentario que hizo el subsecretario que creo que resulta bastante alentador, que habla acerca de que el 20% de la población vacunada ya tendría, digamos, un efecto digamos, de la reducción de la mortalidad en un 80%. No sé, porque bueno, el año pasado creo que sobre todo a nivel social fue muy complicado para la mayoría de nosotros y entre las especulaciones o entre a lo mejor algunos pronósticos decían que no íbamos a dejar de usar, por ejemplo, el cubrebocas durante 4 o 5 años, ¿no? A lo mejor este panorama que hoy se dibuja o que hoy hace notar el subsecretario, ¿tendría alguna diferencia? ¿Lo ve usted? Digo, de pronto me pongo a pensar en 5 años, ¿seguiremos usando todavía este tipo de medidas? Digo, no nada más por este virus, sino a lo mejor por otros, o que ya sea una medida, digamos, mucho más cotidiana. ¿O si usted ve en este año como
un regreso, no sé si a la normalidad, bueno, yo creo que eso va a estar más complicado, pero que podamos empezar a relajar a lo mejor algunas medidas. Sí. Bueno, esperemos no regresar a una normalidad que nos tenía muy desiguales, que nos tenía muy mal, ¿no? Como país. Esperemos regresar a una normalidad mucho más solidaria, más equitativa, más justa, ¿no? Mucho más en paz, menos polarizado, ¿no? Esperemos que hacia allá vayamos, porque si regresamos de donde venimos, nos va a volver a pasar algo así de grave, ¿no? El asunto del efecto y el impacto real de la vacunación, ¿cuándo lo vamos a ver ya de facto en la comunidad? Probablemente, pues no quiero ser aguafiestas, pero probablemente en los primeros 8 meses de este año no vamos a ver el impacto real de la vacunación a nivel general. Quizá empecemos a verlo, sí, en los grupos específicos. O sea, quizá para mediados de año veamos que el personal de salud sí estuvo ya más protegido y ya hubo menos casos de personal de salud y los que hubo fueron menos graves y la mortalidad en el personal de salud se reduzca, ¿no? O sea, eso podría ser que sí, porque es un grupo un poquito más controlado. Son a lo mucho 1 millón de personas en el país, pero los de COVID son menos, ¿no? Entonces, ahí sí habría manera de seguirlos. En los grupos de mayor edad, de 80, de 70, de 60, quizá empecemos a ver en ellos una reducción de esto, ¿no? Y también lo otro que podría pasar es que podamos ver, conforme vaya habiendo más información de ya de las vacunas y de su uso y el impacto de su uso en otros países, podríamos ir pensando en que ya teniendo protegidos a un cierto número de los mayores de 60, que son como los que más nos han estado preocupando, entonces podríamos regresar a otras actividades que todavía no habían regresado. O sea, por ejemplo, las actividades escolares de algunas edades, de algunos rubros, quizá podrían regresar porque pues es probable que esa actividad te genere una epidemia en esa edad y en ciertas edades que estarían más o menos controladas, pero tú ya tienes protegidos a los adultos mayores, ¿no? Entonces, todas estas combinaciones las vamos a ir viendo en los siguientes meses. De entrada, no hay que pensar en que las vacunas son una medida inmediata, son la cura milagrosa. Hay ahorita una euforia por las vacunas que nos puede representar riesgos. Podemos bajar la guardia, podemos sobreconfiarnos y en realidad tenemos la epidemia encima. Tenemos que cuidarnos ahorita, pues no sé si más que antes, porque pues ya vimos por dónde se mete, cómo se mete. Estamos viendo brotes familiares, intradomiciliarios, y todo el mundo está hablando de vacunas y ya no estamos hablando de cómo prevenir un brote intradomiciliario, de qué hacer con un enfermo, qué números tener a la mano, cuánto es la oximetría que hay que tener, controlar la fiebre. O sea, estos detalles que son los de ahorita, ¿no? No hay que soltarle a eso, ¿eh? Pues justo, doctor, voy a tomar eso que usted comenta para ir al siguiente tema, que es el tema de las secuelas. Algo que llama mucho la atención, justamente lo que dice es que cuando empieza ya el tema de las vacunas, como que la gente dice, ya es la cura, ya puedo salir y hacer fiestas. Vimos un aumento muy notable, obviamente, en finales de este año, tanto en Navidad como en Año Nuevo, en el incremento de las fiestas, de las reuniones familiares y, por supuesto, que también de los contagios. Aquí, en este sentido, la idea, pues, creo que sigue siendo la misma, evitar ser contagiado o evitar padecer esta enfermedad, porque lo que al parecer se está viendo en el tema de las secuelas todavía es desconocido, ¿no? Bueno, no sé usted, doctor, qué piense si el tema de la enfermedad todavía va a tardar muchos años en alcanzarse a estudiar, pues el tema de las secuelas me parece que va en el mismo sentido, ¿no? Sí, Se tenía a lo mejor de inicio pensado que la afectación pulmonar era una sola, digamos, o era básicamente la principal, pero al parecer ya hay reportes de gente pues que tiene afectaciones mentales, psicológicas, de sí. su sistema nervioso, y aparecen una gran variedad de síntomas. Entonces, en el tema de las secuelas, doctor, ¿qué hay? ¿Qué Sí. usted ha visto? Bueno, las secuelas, digamos, obviamente las secuelas pues, dependen también de la magnitud de la enfermedad. Las personas que les da la enfermedad más grave tienen más secuelas de diferentes tipos, ¿no? Y los que están hospitalizados todavía más, y los que están todavía más graves, hospitalizados con enfermedad muy grave,
tienen varias secuelas, ¿no? Se han descrito ya series de seguimiento de varios pacientes. En Estados Unidos tienen un material muy importante donde han visto que hay secuelas en el corazón, más o menos a mediano plazo, en un número importante, ¿no? Sobre todo en jóvenes, sobre todo en personas pues sin mayores riesgos, que cursaron con una enfermedad relativamente leve, tirándole a moderada, y que luego tuvieron algún tipo de secuela en el corazón. Hay gente que se queda con secuelas pulmonares durante varios meses y que necesita rehabilitación, fisioterapia pulmonar, ¿no? Hay gente que tiene después, bueno, quizá los que la principal, pues, que es como una secuela que queda varias semanas, meses después, es la fatiga. Fatiga, dolor muscular, cansancio, dolor articular, que eso es como si se quedara un proceso inflamatorio ahí crónico que hay que estudiar exactamente qué está pasando. Se ha visto rehospitalizaciones de personas justamente porque les queda una función pulmonar muy limitada y después pues, se tienen que volver a hospitalizar para que les ayuden a mejorar la función pulmonar o porque ya les dio compromiso ese problema, ¿no? Les da algún problema ahí. Eso quizá hay que verlo como algo que estamos descifrando. Hasta ahorita sí ya se han visto secuelas en varios órganos, en diferentes partes del mundo. Cada vez hay más evidencia de eso. Se necesita definitivamente un programa de seguimiento de los pacientes para ayudarles cuando los dan de alta y se quedan medio volando, ¿no? Como un poco de quién me va a dar seguimiento, cuándo, cómo, en 15 días regreso al hospital o no, en 3 semanas, hasta cuándo el oxígeno. Todo eso le tiene que quedar bien claro al paciente desde que sale del hospital para que sepa qué hacer y para que no vaya a haber complicaciones, ¿no? Porque justo estas condiciones debilitantes, pues te pueden condicionar, valga la redundancia, a otras enfermedades. Y entonces ahí ya hay otro problema encima. Entonces, de entrada sí hay problemas respiratorios, fatiga, problemas osteomusculares crónicos, ¿no? Alteraciones en el funcionamiento del hígado, y por eso también hacemos como el llamado de no confiarse después de que te recuperas de la enfermedad y Claro. seguir cuidándote y seguir con precauciones para ver, pues ahora sí que para ver si no se te dañó otra cosa, ¿no? Es un poco, estamos, en algún momento estamos como tan a ciegas con esta enfermedad que hay que cuidarnos así. Esperemos que con la vacunación, pues comencemos a ver enfermedades más leves, comencemos a ver recuperaciones más rápidas, justamente porque la gente ya tiene un poco de respuesta y entonces el virus ya no le pega tan fuerte, ¿no? Entonces, también eso puede ser una esperanza. Y lo otro es, pues, varios medicamentos que están concluyendo sus estudios, como para poder tener ya intervenciones directas contra el virus en momentos específicos de la enfermedad, como lo que ocurre con influenza, y entonces ahí ya también tener otra herramienta adicional. Mientras todo eso ocurra, hay que seguirnos cuidando. Sí, en el tema, justamente siguiendo el tema de las secuelas, doctor, ¿hay alguna, digamos, información sobre tema de secuelas que se consideren que son de por vida o siguen siendo Pues permanentes? Porque en el sí, caso de algunas personas que conozco, por ejemplo, tienen 6 o 7 meses con síntomas sí, muy fuertes todavía, o con sí, secuelas sí, sí. todavía muy fuertes. Bueno, estrictamente, ahora sí lo voy a decir como coloquialmente, los primeros chinos que se recuperaron, pues apenas llevan un año, ¿no? Entonces no sabemos lo que pasa más allá de un año. Entonces, ahora sí que ellos nos van marcando, ¿no? Hay que empezar a ver los artículos que se van a publicar ahorita, en enero y en febrero, donde estén los investigadores de China reportando el seguimiento de los pacientes a un año del primer brote allá. Entonces, es lo mismo que cuando nos preguntan, ¿y cuánto va a durar la vacuna, no? ¿Cuánto va a durar el efecto de la vacuna? Pues no sabemos, porque hasta ahorita el que más lleva 6 meses de evaluación. Entonces, necesitamos hay elementos teóricos que sí nos permiten decir que sí hay secuelas que van a quedar muy importantes a nivel pulmonar. Hay unos pacientes que quedan con muchísimo daño pulmonar. Ya hay algunos reportes de trasplante de pulmones por secuelas post-COVID.
que están empezándose a hacer y finalmente pues, todo eso lo tenemos que ir descifrando en conjunto y todo eso nos tiene que servir para protegernos, para ahorita evitar contagios y evitar complicaciones en los enfermos. Atención temprana, atención oportuna para que el paciente evolucione bien y no haya mayor complicación. Pues doctor, le agradezco muchísimo pues todo este tiempo, muy interesante la plática. Creo que este año va a seguir siendo, como dice, muy complicado y pues como dice las recomendaciones, a seguirnos cuidando y pues agradeciéndole de verdad muchísimo su tiempo y pues esperemos platicar con usted más adelante. Claro que sí, con muchísimo gusto. Saludos a todo el auditorio y sigamos en conversación para tratar de ayudar a entender este complejísimo fenómeno y que sea un buen año para todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.